Ahora, ¿qué pasa cuando un web panel tiene más de un grid? Evidentemente ya no podremos hablar de tabla base del web panel, sino de cada grid. Y la determinación de las navegaciones dependerá de si los grids son paralelos o anidados. Empecemos por estudiar el caso de los grids paralelos. Cada grid determinará su navegación de manera independiente del otro. Así puede suceder que para un grid se encuentre tabla base y para otro no. En este ejemplo, ambos grids tendrán tabla base porque claramente vemos atributos en cada uno y con eso ya nos alcanza para saber que habrá una navegación implícita en cada grid. La pregunta es, ¿cómo se determina la tabla base de cada uno? Antes de contestarla, observemos que este ejemplo solo se diferencia del anterior en que hemos agregado el grid de la derecha y una variable para filtrar los datos de ese grid y otra para mostrar un total. Como sabemos, además del evento refresh genérico de todo el panel, cuando hay más de un grid, el evento load genérico desaparece. Y ahora tenemos un evento refresh y un evento load específicos de cada grid. Cada evento load se disparará una única vez o n, dependiendo de si GeneXus encuentra o no tabla base para ese grid. No es difícil intuir que la tabla base del primer grid será Attraction y la del segundo, Country City, y que en ambos casos se va a filtrar por Country ID, atributo recibido por parámetro, que, como siempre, no va a participar en absoluto en la determinación de las tablas base, pero sí luego de que éstas estén definidas. Sin embargo, podríamos pensar que como ambas tablas están relacionadas en la base de datos, veamos que de hecho Country City forma parte de la tabla extendida de Attraction, por lo que por cada atracción que se cargue en este grid habrá un registro de esta tabla asociado, o mirándolo al revés, por cada ciudad que se cargue en este otro habrá n atracciones relacionadas. Decíamos, podríamos pensar que esa relación tendrá un impacto en lo que se cargue en los grids, pero no. GeneXus no establecerá ninguna relación implícita entre ellos. En el primer grid se cargarán todas las atracciones del país recibido por parámetro y en el segundo todas las ciudades de ese país. Habiendo despejado esta posible confusión, veamos ahora sí cómo GeneXus determina la tabla base de cada grid. Toma el primero en orden, considera los atributos del grid, visibles u ocultos, las mismas propiedades del grid que vimos para el caso de un solo grid, la base transaction obviamente, y las propiedades order, conditions, unique, data selector, y a diferencia de los casos anteriores, aquí no va a considerar los atributos sueltos de todos los eventos, sino únicamente del evento load del grid. Esto significa que si en el evento refresh, por ejemplo, hubiese un atributo suelto, este no participará. Lo mismo en cualquier otro evento, como estos otros. Pero además, para el caso del primer grid y solo para él, de haber atributos en la parte fija, como es el caso, estos atributos también se considerarán para la determinación de su tabla base, y solo para ella. Para ninguno de los otros grids los atributos de la parte fija van a participar. Así, en nuestro caso, para determinar la tabla base del grid 1, se consideran todos estos atributos del grid y los que hubiera sueltos en este evento load. No hay ninguno. Y además, claro, las propiedades mencionadas del grid. Queda claro por qué habrá tabla base y es Attraction. Si alguno de estos atributos no estuvieran en la tabla extendida de Attraction, se nos lo advertiría en el listado de navegación. Por otro lado, para determinar la tabla base del grid 2, se van a considerar entonces todos estos atributos del grid y los que hubiera sueltos en el load. En este caso tampoco hay ninguno. Además, se van a considerar las propiedades del grid. Vemos claramente por qué la tabla base es Country City.
En este caso, el atributo countryName de la parte fija no participa. ¿Y qué sucede con los atributos que están apareciendo en estos otros eventos? Solo deben pertenecer a la tabla extendida de alguna de las tablas base de los grids. De lo contrario, se nos lo informará en el listado de navegación. En este caso, tenemos a countryName y Attraction ID. Dijimos que para grids paralelos, las navegaciones no se relacionan automáticamente. Si quisiéramos, por ejemplo, que cuando el usuario hace clic en una línea de la grilla que muestra las ciudades, en la grilla que muestra las atracciones turísticas, se muestren solo las de esa ciudad, como estamos viendo, ¿cómo haríamos? Hay varias maneras de conseguirlo. Mostraremos la que implementamos aquí. Hicimos un save as de nuestro panel y al grid de las ciudades le prendimos la propiedad Allow Selection para permitir la selección de una línea haciendo clic en cualquier parte de ella. Podemos hacer que aparezca con otro color o no. Además, programamos el evento Online Activate del grid para que cuando el usuario elige una línea, se dispare y podamos asignarle a una variable el identificador de la ciudad de la línea elegida. A continuación, enviamos a refrescar el grid de las atracciones, ya que le colocamos una condición más, que se carguen solo las atracciones cuya ciudad coincida con la de la variable CityID, siempre y cuando ésta no esté vacía. Con esto conseguimos el comportamiento que mostramos en ejecución. Pero la otra alternativa es directamente mostrar para cada ciudad del país recibido por parámetro sus atracciones. Esto es, utilizar grids anidados como hicimos aquí. Sabemos que tener grids anidados es equivalente a tener for each anidados, por lo que la forma de determinar sus tablas bases y las navegaciones resultantes será análoga. Si programáramos este objeto como listado, tendríamos el for each externo navegando la tabla Country City, que tendrá un filtro implícito por Country ID, por lo que recorrerá todas las ciudades del país y para cada una imprimirá su nombre y antes de pasar a la siguiente, ejecutará el for each interno, que recorrerá la tabla Attraction, filtrando implícitamente por país y ciudad, e imprimiendo cada atracción de ese país y ciudad. Esta misma navegación es la que conseguiremos en nuestro web panel. Pero como siempre tenemos dos posibilidades, implementar cada grid con o sin tabla base. Si implementamos ambos grids con tabla base, que es la forma en la que trabajamos menos, estableceremos transacción base Country City para el primer grid y Attraction para el segundo. En cualquier caso, primero va a producirse el evento refresh del grid 1, el externo, y a continuación, dependiendo de si el grid tiene o no tabla base, una o n veces el evento load de ese grid. En nuestro caso, como Francia tiene dos ciudades ingresadas, París y Niza, sabemos que el primer load del grid externo va a cargar París e inmediatamente, antes de ejecutar otra vez el load para cargar esta vez Niza, va a producirse el evento refresh del grid anidado e inmediatamente su evento load, una vez o n otra vez, dependiendo de si tiene o no tabla base. En nuestro caso tiene, así que se disparará un load para cargar la Torre Eiffel y otro para cargar el Museo Louvre. Una vez que terminó de cargar el grid anidado, ahora sí pasará a cargar la siguiente ciudad, Niza. Y hará lo mismo, disparará una vez el evento refresh del grid anidado para pasar a disparar n veces el evento load para cargar las nuevas atracciones, las de Niza, que en nuestro ejemplo es una sola. Aquí agregamos a la pantalla las variables para totalizar que teníamos antes, así el ejemplo nos queda idéntico y con la necesidad de programar todos los eventos del sistema. Si traducimos esto a un pseudocódigo GNexus, nos quedaría más o menos así. Primero se ejecuta el refresh del grid externo. Allí ponemos en 0 la variable que va a contar el número de atracciones que se cargarán en total.
Luego, por tratarse de un grid con tabla base Country City, GeneXus colocará el for each implícito que navegará esa tabla, filtrando por el valor de Country ID recibido en el parámetro. Para cada registro encontrado, se ejecutará el evento load de ese grid, que contará las atracciones de esa ciudad y se las sumará a la variable que totalizará. A continuación, se carga la ciudad en el grid, a partir del comando load que GeneXus coloca. Inmediatamente se ejecuta el refresh del grid anidado, que deja en 0 el valor de la suma de trips en los que se encuentran las atracciones que van a cargarse a continuación. Y por tener tabla base, GeneXus escribe otro for each implícito para navegar esa tabla base, attraction, al que le agrega todas las cláusulas correspondientes de acuerdo a lo que el desarrollador explicitó en las propiedades del grid. En nuestro caso, solo habíamos colocado transacción base y cláusula order. Además, agrega las condiciones implícitas que tienen que ver justamente con que este grid está anidado a otro y existe relación entre las tablas. Por eso, va a recorrer solamente los registros de la tabla de atracciones que coincidan con el país y ciudad del registro que se cargó en el for each externo. Y para cada uno, va a ejecutar el load de este grid anidado y luego va a cargar la línea en el grid. Por supuesto, si el primer grid fuera sin tabla base, entonces el for each implícito desaparece, así como el comando load. Y tendremos que escribirlos explícitamente en el evento load del grid. En este caso, al encontrar el comando load dentro del evento load del grid, por estar los grids anidados, GeneXus disparará inmediatamente el evento refresh y load del grid anidado. Y allí dependerá otra vez de si el grid anidado tiene o no tabla base para que GeneXus coloque o no un for each implícito y su load. Solo que en este caso tendremos que explicitar el where de ciudades que antes era implícito, como entenderemos enseguida. Si quisiéramos que el grid anidado no tenga tabla base, entonces claramente sustituiremos los atributos por variables en el grid y el for each lo tendremos que programar explícitamente en el evento load, así como el comando load. Justamente por no tener tablas base y quedar completamente en manos del desarrollador la lógica para la carga de los grids, GeneXus no puede establecer el join automático entre los for each, razón por la que debemos explicitar los filtros. Colocamos solo el filtro por CityName porque el filtro por Country ID ya se va a hacer debido al parámetro. Aquí lo tenemos implementado en GeneXus. Si observamos su listado de navegación, vemos que claramente no eligió tabla base para ninguno de los dos grids. Y si ejecutamos, no vemos ninguna diferencia con el web panel que tenía tablas bases para ambos grids. Pero para llegar a estas navegaciones, primero hubo que determinar las tablas base, análogamente a como sucede con los for each. Para determinar la tabla base del primer grid de la pantalla, vale exactamente lo mismo que vimos para grids paralelos. Es decir, GeneXus toma en cuenta los atributos del propio grid más los de la parte fija de la pantalla. Además, por supuesto, los que aparezcan en las propiedades del grid, base transaction, order, etc. Y los del evento load del grid, no los del refresh del propio grid ni de ningún otro evento. Si hay transacción base especificada, la suya será la tabla base, y todos esos atributos que mencionamos deberán pertenecer a su tabla extendida. Si no hay transacción base especificada, entonces GeneXus encuentra la mínima tabla extendida que contenga a todos los atributos mencionados y elige a su tabla base como la tabla base del grid. La tabla base del grid anidado se determina como si el grid fuera paralelo y no anidado, pero con una salvedad, que es la misma que para determinar la tabla base de un for each anidado. Si el grid anidado no tiene especificada transacción base, entonces GeneXus debe determinarla por sí mismo, y aquí es donde el hecho de que este grid esté anidado a otro
puede determinar una tabla base distinta a la que se determinaría si el grid fuera paralelo. Son casos poco frecuentes, pero es bueno estar advertido. Por ejemplo, si los grids estuviesen invertidos y el externo navegara la tabla Traction y en el interno no hubiera especificada transacción base y estuviera solo el atributo CityName implicado, si el grid fuera paralelo, claramente GeneXus determinaría como su tabla base la de ciudades. Sin embargo, en este caso, por estar anidado a un grid que tiene una tabla extendida que incluye a los atributos del segundo grid, entonces elegirá para este segundo grid la misma tabla base que la del primero, implementando así un corte de control. Con esto terminamos de estudiar cómo se determinan las tablas base y las navegaciones para todos los casos de web panels.